En este día vamos a hablar de un arrancador Telemecanic a tensión reducida. Básicamente tenemos los indicadores de voltaje, un disparo cuando hay una sobrecarga en nuestra, ya sea un motor o lo que tengamos ahí cargado, eh, el sistema de arranque y paro. Como estaremos relacionados algunos de nosotros, ya debemos saber cómo funciona un diagrama escalera o ya sea europeo. Tenemos, primero que nada, vamos a decir que este arrancador consta de dos pasos o de dos fases. Básicamente todo esto es la primera fase. Lo que estoy indicando, fusibles, un transformador de 440 a 110 volts, que es quien va a alimentar todo nuestro sistema de control. Tenemos un timer y atrás del timer pues tenemos un relevador de 110 volts. Básicamente este sería uno de nuestros principales protagonistas. Sin el timer no podemos básicamente arrancar este sistema, no funcionaría. Tenemos nuestros contactos y en la segunda fase tenemos este contacto con sus contactos auxiliares, su contacto de fuerza, y tenemos nuestro relevador de sobrecarga. Básicamente cuando encendemos, que subimos nuestro interruptor termomagnético, y como vimos allá en el botón de arranque, arrancamos. Ya tenemos energizado nuestro transformador protegido por sus fusibles, el cual están listos para arrancar todo el sistema. El timer, arrancamos. El timer es quien manda aquí. El timer es quien va a controlar todo este sistema. El timer va a decir quién entra primero y quién entra después. Cuando arrancamos nuestro timer, dice: ustedes dos van a ser los primeros que van a entrar junto con el transformador. Tenemos las líneas principales que entran a este contactor y van a ser los que van a alimentar nuestro transformador. Y si vemos, aquí tenemos otras dos líneas y esta tercera que entran a este otro dispositivo, a este otro contactor. Ahí está, que entran a este otro contactor y que hacen aquí un circuito estrella. Y todas estas señales, al salir, si se fijan bien, una línea, dos líneas y tenemos una tercera que entra aquí, y si se fijan bien, también entra a este otro contactor. Esto me provoca que yo tenga una salida de 220 voltios. ¿Por qué 220 voltios? Este sería, si lo vemos en un diagrama de estrella delta, aquí tenemos una salida de 220 voltios, que es una tensión baja. En este caso sería la delta, ¿verdad? Y tenemos la salida de esto hacia acá. Aquí está el resultado. Aquí tenemos el producto saliente, que son 220 volts en la primera etapa, y nuestro primer contacto, o más bien nuestro contacto principal, que vendría siendo o también es llamado contacto a plena carga. Entonces todavía no entra, no va a entrar hasta la segunda etapa, cuando el timer se lo ordene. Pero como el timer está programado a 7 segundos, es decir, toda esta etapa que acabamos de mencionar va a durar 7 segundos, alimentando nuestra carga. Al pasar esos 7 segundos, el timer va a decir: ustedes ya acabaron su trabajo, los voy a desenergizar. Recordemos que estos timers están controlados por una bobina 110 voltios, que es mandada también por el timer.
El timer dice: ahí te van tus 110 voltios, entren ustedes, hagan el jale sale 220 volts y me alimentan ese motor con 220. Al haber un voltaje de 220 voltios tenemos una corriente más elevada, y al pasar los 7 segundos ese timer se desenergiza, desenergiza los contactos de la primera fase, y automáticamente dice: tú sales y tú entras en el mismo instante. Y al salir la primera fase energiza automáticamente el contacto a plena carga, que es al energizarse nuestra carga ya viene directamente de las líneas, baja por aquí, y aquí tenemos un voltaje de 440 voltios, y que ya pasaría directamente hacia acá, hacia nuestra carga. La corriente en este caso sería menor. Al haber un voltaje mayor, nuestra corriente de consumo disminuye. Y bueno, esa sería la lógica de este transformador, de este arrancador a tensión reducida.